Ya estamos con el director de la empresa Ambiental Ecológica, hace 4 décadas que dirige Ambiental Ecológica, el ingeniero Atilio Narancio, y hoy está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. A participar en este prestigioso programa. Lo veo todos los días. Bueno, muchas gracias, muy amable. A ver, ¿esta es una época proclive a encontrar más cucarachas y ratas? Bueno, cucarachas por supuesto, porque en verano, o sea, las cucarachas, o sea, todos los insectos, con las temperaturas de 25 a 32 grados y con humedades de 70%, están así. Pululan. Sí, en el sumum, digamos, como la gente en la playa, las cucarachas están en todos lados. Como pez en el agua. Sí. Las ratas más o menos es como un mamífero, o sea, en primavera se reproducen, pues se siguen reproduciendo porque permanente, pero ahí depende mucho más del lugar, o sea, si hay alimentos, del triángulo de vida. Claro, claro. El triángulo de vida es agua, alimento y refugio. Si eso está, ahí se reproduce. Bien, ¿Montevideo es una ciudad con muchas ratas y muchas cucarachas? Montevideo es una ciudad como todas las ciudades del mundo que con muchas cucarachas en verano y con muy bajas cucarachas en invierno. O sea, todo insecto después de 10 grados para abajo ya no subsisten. O se mueren o entran en otra fase de pupa, de quietud para mantenerse y bueno, claro, hasta que venga la primavera. Pero en cantidad no es que haya muchas en Montevideo, es normal Es comparar con otra ciudad. Como cualquier ciudad, como Buenos Aires, Córdoba, es lo más parecido en eso. ¿Y ratas? O sea, en ratas. Ah, no, pensé que estábamos hablando solo de las cucarachas. No, ratas. Cucarachas hay, es como todas las ciudades, igual. Bien. Igual. Lo que hemos notado en estos últimos años es un avance de un tipo de cucaracha que se llama cucaracha germánica, que aparece ahora mucho en las casas de familia, que antes no aparecía. La cucaracha común que todo el mundo conoce era la roja grande que sale de las cámaras sanitarias, vive en las cámaras sanitarias. Y esa otra chiquita, a lo sumo 2,5 centímetros, es una cucaracha que era muy común en los restaurantes, en las confiterías, en la industria alimenticia, que siempre se combate, ¿no? Pero yo les voy a contar una anécdota al paso. A ver. Yo no empecé en Ambiental Ecológica, esa la formé después, pero empecé en una empresa que me contratan porque salió un decreto de la Intendencia para controlar, para que toda empresa de control de plagas tenía que tener un profesional. Me contratan y en el año 75 y empiezo, lo primero dicen, bueno, vaya a haber una licitación porque hay una serie de confiterías que tienen problemas, ganamos la licitación. Empecé a recorrer y al rato dije, no, renuncio, esto es horrible. Eso cambió. En 40 años hoy se avanzó muchísimo en esos planos. Hoy la industria alimenticia es muy cuidadosa. Sí, en aquella época que usted dijo renunció estaba repleto de cucarachas. Sí, era todo. ¿Hoy ya no están así? No, para nada. Hoy se toman muchas más medidas. Todos, o sea, hubo un avance de profesionalización de las empresas de control de plagas, hubo un avance de responsabilidad de toda la industria alimenticia, hasta de las panaderías, hasta la industria más grande. Por supuesto, no todas son iguales y ni todas tienen el mismo nivel de responsabilidad. Claro, y hay normas internacionales que muchas empresas se rigen por ellas. Y aparte ya es un clásico ahora que se evite alquilarle un local a una pizzería o a un bar que está abajo un edificio, porque los vecinos del edificio saltan y dicen, no, que se me llena de cucarachas. No, por eso, el tema es que la empresa sea responsable y diga, bueno, porque aparte el uruguayo actúa de una forma, ve una cucaracha en un local comercial, una pizzería, y no dice, qué cucaracha, alguna señora o un señor pegaron, pero se calla. Y después dice, en el local XX está lleno de cucarachas. Y vio una. Vio una, pero ya está lleno. Y entonces el boca a boca ese es como una daga finita, después la gente dice,
pierde todo. La gente va perdiendo su cliente, eso es lo que... O sea, es un tema comercial. Sí. Y a ver, ¿qué tipo de recaudos debe tener la gente? La gente, el público en general. Sí, en su casa, ¿no? En su casa. En su casa, muchas personas creen que el tema es un tema de limpieza, es un tema, o sea, si hay mucha grasa y eso, evidentemente son atractivos para las cucarachas. Pero lo más importante es, y mucha gente limpia todo muy bien, pero le aparecen cucarachas. Y es un poco lo que le contaba, esa cucaracha chica, está viniendo en las cajas de cartón corrugado de equipos que se compran, de equipos eléctricos o lo que sea. Vienen ahí. Y ahí ya vienen. Entonces le aparecen, esa cucaracha apareció así. La nueva esta. Sí, que es una cucaracha muy vieja en restaurantes y en lugares de comer y industria alimenticia en general, pero no aparecía en la casa de familia. Y ahora empezó a aparecer, pero por miles de casas. O sea, bueno, el recaudo es eso, mantener una higiene normal. La higiene normal, después si vive en un edificio, por supuesto el edificio es mucho más, ahí sí tiene casi la obligación de hacer un servicio de control de plagas cada 6 meses, porque la cucaracha roja le viene por las cámaras sanitarias, después le sube por los ductos. Por ejemplo, una cosa que había mucho antes y había cucaracha roja, porque en los ductos de los edificios se tiraba la basura por el ducto. Sí, claro. Y eso es una medida que se prohibió. ¿Por qué? Porque la bolsa esa va cayendo, esa pared corrugada dejaba alimento y era atractivo para esa cucaracha grande que se llama cucaracha americana que subía por los ductos. ¿Son peligrosas para nosotros? Son peligrosas porque transmiten enfermedades. Está comprobado, o sea, la cucaracha es y alrededor mucho más, ¿no? Sí, claro, pero ¿qué enfermedades me transmite una cucaracha? Y le transmite, o sea, todas las enfermedades relacionadas con bacterias, que, por ejemplo, ellas andan en lugares sucios, Escherichia coli, o sea, diarreas, tipos de enfermedades de ese tipo. Ajá. Entonces, pero ¿de qué manera me la transmite? Si se acerca un alimento que yo pues como. Claro, o sea, esa es la contaminación de la bacteria, o sea, ella deja materias fecales ahí, pasa por un lugar, un plato que se dejó de comida, y tal, y defecó, y tal, o lo que sea, y ya, sus patas, todo, tienen bacterias, miles de bacterias, y lo contaminan. Bien, bueno, y la rata sí, esa es transmisora. La rata es requete transmisora, ¿no? O sea, por suerte, las ciudades hoy tienen sanitarias, sobre todo una red sanitaria. Claro. Ellas se protegen en la red sanitaria, pero las ratas conviven con nosotros siempre. Y de noche salen más, aparte. Y de noche salen más, esas son nocturnas, pero en la Edad Media, la peste negra, o sea, en Europa había 60 millones de habitantes, a consecuencia de las plagas de ratas y la transmisión de enfermedades que produjo, la población bajó a 30 millones, mató el 50% de la población. Ajá. ¿Y también la rata transmite la enfermedad con materia fecal que deja ahí? La rata transmite, transmite, o sea, la rata, o sea, es por transmisión de protozoarios o bacterias que tienen en la boca o los pelos, o sea, todo eso va contaminando. Y te la va dejando. Totalmente. Y a ver, si me encuentro con una rata en casa, yo salgo corriendo, pero ¿qué tendría que hacer? Hay muchos que salen corriendo. Claro, usted que es experto, ¿qué me recomienda? Y lo primero que va a hacer todo, o sea, yo lo que recomiendo va a ser, llame a una empresa de control de plagas, pero lo que va a hacer toda persona primero es tratar de solucionar el problema por su cuenta. Entonces, si es muy guapo, trata de agarrar una escoba y pegarle un escobazo a ver si Lo segundo, va a una ferretería y compra cebos para ratas a ver si está. Cuando ve que no hay solución, llama a una empresa de control de plagas. Eso es el sistema como funciona. ¿Usted llamaría de una a la empresa de control porque es de mucho plagas? más profesional, o sea, ya sabe lo que tiene que hacer, o sea, nosotros por ejemplo le ponemos una caja así, con el cebo acá adentro, acá se pone el cebo, la rata entra por acá, esto se pone, si es contra el material duro, se pone en un jardín, si es pero ¿cómo funciona? ¿Le ponen cebo o...? Claro, cebos acá granulados. ¿Solo cebo o algo más de comida? Cebo. ¿Con cebo está? Sí, entra por aquí, la rata de noche, come,
¿Está? Sí. Entonces, así. ¿Y cómo la atrapa? Y la rata, no sé, come el cebo después al sexto día se muere. Cuarto día, quinto día se muere. ¿Cebo envenenado? Se muere, sí, porque si le ponemos un cebo de esos de que come y se muere, ninguna otra rata le va a comer. Porque sabe, la ven muerta, chau. Con este cebo a los 3-4 días. 3, 4 días, 6 días está. Come, se va a morir a su cueva, está. Pero yo desde la ignorancia voy a preguntar, ¿por qué este aparato? ¿Para que coma ahí adentro? No, porque eso lo protege de... Lo pone en un lugar fijo. Sí. Entonces, si tiene perros o tiene niños, más importante. Claro. Tiene perros o otro animal doméstico, no lo va a comer. Claro. Nadie tiene acceso a esto que está envenenado. Nadie puede... O sea, tiene una llave. O sea, solamente tiene acceso la persona que tenga la llave. Todo ese tipo de cosas. Esto se usa en toda la industria alimenticia del Uruguay. Bien. Y tiene como un gustito, un olor atractivo que hace que la rata se meta. Claro, el olfato es el sentido más grande de la rata. O sea, las ratas tienen un olfato de 350.000 veces más que el hombre. Entonces, usted le pone una caja de tomate con 6 envolturas y ella va y al lado le pone otra cosa no tan atractiva y va y rompe eso y se come eso y lo rompe. El olfato, o sea, 350. El único animal conocido por estudios científicos que tiene más olfato es el perro, que llamamos perro policía. El ovejero alemán. El ovejero alemán. Yo recuerdo hace muchos años que me mudé con mis padres y con mi hermano a un edificio que tenía al lado una casa abandonada. Bueno, el día que tiraron abajo la casa abandonada es lo peor que puede pasar. Para construir un nuevo edificio, bueno, se nos llenó de ratas el nuestro. Todo claro, lógico. Y había una vecina del tercero que tenía como que la azotea de la casa abandonada le daba justito a su balcón. Se le vivían metiendo ratas a esta mujer. Y ella metía la vieja y querida trampa, la de los dibujitos animados, y casi todos los días aparecía una rata distinta muerta. ¿Esa trampa se sigue usando o no? Se sigue usando. Poco, pero se sigue usando. Ahora hay otras... Con un cachito de comida, la trampa, un clásico. Claro, ¿no? Pero son astutas las ratas. Mire que yo tuve que aprender y aprender. O sea, ¿sí? Sí. O sea, ver en la vida y con los capataces y todo, ver cómo funcionan estos bichitos que usan... que conviven con nosotros, nos conocen así. Sí. Eso de que el cigarrillo, por ejemplo, no hay que fumar para poner el cebo. Eso es una medida de protección para la salud de uno, pero el olor ya lo conocen, todo eso ya lo saben. ¿Y saben que eso es una trampa también? No. No, esto no, perdón. ¿Saben que la trampa clásica, la TAC, es una trampa? No saben, pero lo que pasa es que cuando cazan una, después las otras ya no la ven. La ven. La ven muerta, claro. Y a veces, yo le cuento una anécdota, no sé cuánto tiempo queda. Sí, dele tranquilo, sí. Con eso de los edificios, que es un tema súper importante, porque no hay una reglamentación. En Estados Unidos, cuando uno va a tener un edificio, cercan todo, y con esta altura del techo, con alambre finito, y ahí entran primero a matarlas, así, las ratas, como puedan. Y después que está libre de ratas, ahí autorizan a tirar el edificio. Después que está libre de ratas. Sí, porque lo que pasaba en Pocitos, en las zonas de mucha densidad, mucha densidad de población, que es un lugar, aparte de mucha densidad de población, por metro cuadrado, que hay mucha comida, muchas cosas, por metro cuadrado es altamente infestado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó el auge de la construcción, se compraban casas, se dejaban abandonadas un rato y las ratas sabían que no había nadie ahí, entraban. Entran por los waters. Claro. Entonces, plan, y así vivían. Después cuando viene la máquina a demoler, le pasa lo que tú me dijiste recién, van por todos lados. A todos lados. Un día, en la otra empresa, Moles, que yo trabajaba, a las 8 de la mañana, justo suena el teléfono, atiendo yo, ¡socorro! Una señora, ¿qué le pasa? Una rata en el water, fui al baño y me pareció una rata en el water, la cabecita así. No, es increíble. Casi. Entonces, vengan por favor. Yo calculo que fuimos, el socorro,
Cuando el grito de la señora, supongo, la rata, que era en Chucarro y Avenida Brasil, debe estar ya en Boulevard Artigas y Avenida Brasil, por lo menos, la rata corriendo, del susto que se pegó también. Claro, claro. Porque la rata te ve y rasca sí, también. Claro, de nuevo, por se va para atrás. supuesto, se asusta ella también. Pero qué sensación Tercer espantosa. piso, ¿eh? Y esa rata, a ver, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo Por el logró water. meterse por el water? Todo por las cañerías. Por las cañerías. Lo que pasa es que muchas veces los sanitarios tienen que tener una U para prever esas cosas, pero la sacan para facilitar los trabajos. Y entonces esa trampa, que es queda el camino más libre para que la rata llegue. Entonces muchas hacen eso y ahí porque se supone que hoy no es común que una rata te aparezca por el water, ¿no? Y yo creo que hay lugares que siguen apareciendo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Comúnmente, porque decir... ¿Pero que edificios más viejos? No, pero en casas aparece. En casas, sí. Aparecen. Yo siempre me imaginé que podía aparecer una, Pero por suerte nunca vi eso. Eso es un tipo de rata que es la rata gris. La otra tipo de rata, que es la rata trepadora, la rata negra, que es esa que anda por los alambres, ando por el verso ese, ando como rata por tirante o ando con rata. Que es la que de repente en un edificio de ladrillos también se te trepa. Sí, por eso. Trepa, y tiene caída libre 8 metros, no le pasa nada, y aparece en un 10º piso. Se fue de vacaciones una persona y aparece. Increíble. Y ¿Esa es la rata negra? Esa es la rata, se llama rata negra, que fue, sí. ¿Y se nota la diferencia de color entre la gris y la negra? No, pero digo, es la denominación, ¿no? Es más oscurita, pero se nota la diferencia física porque la rata gris es dominante ante la negra, por eso se fue a las alturas. La dominó y se tuvo que ir a las alturas. La negra se fue a las alturas. Sí. Y la gris es más grande. La gris es más grande, entonces, si combaten una con otra, no se cruzan entre ellas, ¿tá? No hay cruzamiento. No se reproducen entre ellas. Entonces, una especie es otra, una especie no se cruzan. La rata negra anda por las alturas, están en unas palmeras. Yo por eso un día... Pero las dos están en la ciudad. Las dos están en la ciudad firme. Una firme. Y como dicen los colegas, gracias a Dios existen ratas, así trabajamos. Claro, así laburamos. Pero el tema, un día era una embajada y poníamos cebos y no bajaba la población de ratas. Pasaron 15 días, no. Digo, la noche, un amigo en Argentina me enseñó, tenés que recorrer de noche. Bueno, fui a la noche, pedí permiso, todo, le pregunté al sereno. Porque a veces las personas las más sencillas, yo aparte como ingeniero agrónomo aprendí mucho también de los peones rurales, que le enseñan cositas que nadie sabe, que las ven ellos en la práctica. No, acá las ratas se comen nísperos. ¿Nísperos? Claro, había un árbol de nísperos y comían nísperos. Entonces los cebos no los atraían tanto. Sí, les atraía la fruta. Tuvimos que agarrar y poner veneno de ratas, poner en el níspero y ahí sí empezó a funcionar. Mire usted. ¿Hay un cálculo de cuántas ratas por habitante tenemos en Montevideo? No. Porque en una época se decía... No, pero fue un estudio muy... Lo hizo una persona, pero no fue una cosa así. Es incalculable. Y debe ser lo mismo que pasa en todas las ciudades, que 6 a 8. Eso es en todas las ciudades. Entre 6 y 8 por habitante. Es lo que siempre es una barbaridad. Y en los barrios de mayor densidad, obviamente, que aumenta, Pocitos, por ejemplo, sí. muchos edificios. O sea, si hay muchos restos, muchos baldíos y también basurales y eso, también hay muchas ratas. Claro. O sea, puede ser un barrio marginal con muchos problemas o un barrio que tiene ahí un basural siempre y las ratas la ven pasar, pasa todos los días. Atilio, si bien la rata tiende a escapar de nosotros, es evidente, porque nos tiene mucho miedo, ¿hay alguna especie, ya sea la gris o la negra que usted definía recién, ¿hay alguna especie que sea más agresiva con el ser humano a la hora de defenderse? No, pero ellos siempre tratan de escapar. Siempre rajan. Sí, siempre. Lo único que vi, rata, una vez, gato y una rata, y la rata se paró así frente al gato, y el gato paró, ¿eh? Está, ahí, así. Ante el gato se le paró. Se le paró de manos. La rata se paró de manos y ya está. Y como cosas que he visto. Las ratas hacen cosas en una avícola
trasladaban un huevo, una rata llevaba el huevo entre las 4 patas y la otra le llevaba la cola, así de carretilla. Son obreras. Sí. ¿Hacen? Qué increíble. No, por eso, hay que hacer chapó porque hay que estudiarlas y no es fácil. Claro. Y alguna gente piensa, un consejo para la casa de familia. Un consejo. Consejo para casa de familia, bien. Por ejemplo, uno dice, tengo ratas en en mi jardín. Le voy a poner cebos acá en la casa para proteger. No. Los cebos, si no va a usar un servicio profesional, por lo menos que pongan los cebos lo más lejos de la casa. Porque si cuanto más cerca lo ponen, más atractivo va a ser y van a comer más. Claro. Siempre está, por ejemplo, que las ratas andan por cerca de los parrilleros, entonces quedó el olor del chorizo, el juguito, la grasitud, y las ratas vienen y ¡rum!, van a comer. Entonces comen de ahí, entonces le ponen cebo por ahí. Entonces de ahí, plácate, otra, se va. El cebo, la comida para los perros. La ración está. Sí, las pastillas. Las pastillas. Tiene un alto porcentaje de harina de carne. Algunas más, algunas menos, yo qué sé, según la edad y según la calidad de la. Son muy atractivas. Si se dejan en la noche, las ratas vienen a comer. Bien, les gusta la les ración encanta. Pero les encanta en los supermercados, les tienen que tener un requete protegido porque les entran las ratas. Si no. Mire usted. Yo, algunos dijeron, no, pero esto lo tenés que poner súper aislado en una heladera casi, en un lugar que no puedan, si no, está sonado. Claro. Hay gente que le pone, digo, ¿y qué aconseja? Bueno, tener un tanque y poner los cebos ahí aislados, cerrados, con una tapa firme, que una rata no venga. Y la única posibilidad de que una rata te muerda o te ataque es que se sienta acorralada y que la pises sin querer. Una que la pise. Ha mordido a niños a veces es muy raro, ¿no? Es muy raro. Está. Y el otro tema de las ratas, otra especie de ratas que son peligrosas son el roedor de campo que causa el hantavirus. Bien. Ese es el roedor de campo. Ese es el roedor de campo, que no llega a la ciudad. Bien. Los que llegan a la ciudad. ¿Qué tamaño tiene el roedor de campo? No, son unos 20 centímetros y una cola más larga. ¿Qué iba a mencionar recién, que lo corté? Que los roedores las dos tipos de ratas y los ratones se llaman sinantrópicos. Sinantrópicos significa que andan con la gente. El ratón de campo no se acerca a la gente. O sea, va a lugares si hay un lugar que vive una población, en un reviento rural, no van. Pueden pasar, pero no entran como una rata. Bien, y le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, que capaz que es una burrada, pero hay gente que tiene casa y a veces asocia a estos animales a las ratas, las comadrejas. ¿En qué categoría entran? Porque son como unas ratas más grandes y también están buscando comida todo el tiempo. Sí, y han avanzado mucho en zonas de Carrasco y eso, enormemente. Pero ¿cómo qué se la puede definir a la comadreja? ¿En qué sentido? Y bueno, comparándola con la rata. Y bueno, hoy por hoy la población es mucho menor, o sea, es bajísima, pero causan un daño espectacular. Pero por ejemplo, ustedes en la empresa, ¿también exterminan comadrejas? O sea, tratamos, más bien que exterminar, o sea, las controlamos, pero o sea, ponemos una jaula que atrape la comadreja y la llevamos a otro lugar. Ahí va, porque incluso hay gente que dice que como que la comadreja no es plaga y no hay que matarla. No, claro, pero se transforma en plaga, porque empieza en una casa, empieza a invadir, anda por todos lados, y el tema es cuando empieza a morder cosas, por ejemplo, no es plaga, por ejemplo, lo que molesta. Una cosa es molesta, porque las alarmas... ¿Pero te transmite una enfermedad la comadreja? No se sabe. No, por eso, ahí va. No se sabe. Yo creo que no. Pero, por ejemplo, en muchas casas, las alarmas que están contra piso, empieza a haber comadrejas y están todo el día. Te la prenden, claro. Sí, claro, pasa y ya es sensible. Bueno, pero es importante lo que me dice usted. Usted lo que hace con la comadreja es trata de encerrarla en una jaula y la libera en una zona, en un baldío o en un campo. Sí. La aleja de la casa. La alejo de la casa. Pero no la mata, bien. En realidad, digo, la comadreja
Tampoco, o sea, ni le tienen ni simpatía ni antipatía, porque no es... Ya, es lo mismo que cuando nos piden cazar un perro, un gato, en una industria. Bueno, pero aparece un perro. Pero está prohibido matarlo. Sí, no, claro, pero ¿qué hacemos? Nosotros los perros los cazamos, los agarramos y lo ponemos una lista, si no lo tenemos que llevar a un lado, lejos. Bien, bien. Y los gatos, en muchos lados que están entre las plantas, los cazamos en jaulas. ¿Qué nos sucede? Que algunos operarios abren la jaula y se van el gato. Ese gato nunca más entra a la jaula. Pero por eso, la comadreja entra en esa categoría entonces. Entra en una categoría ahí todavía. Ahí. Porque hay gente que las considera ratas o algo parecido y las mata por miedo. Pero en realidad no está bien. No está bien. No está bien. Haciendo números, de acuerdo a lo que me decía usted recién, entre 6 y 8 por habitante, tendríamos 9 millones de ratas en Montevideo, entonces, más o menos. 12. O 12, dependiendo. Está. Qué barbaridad. 12. Y bueno, pero es lo normal. Pero lo que pasa es que ellas viven muchísimo en las cámaras sanitarias. Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando era chico, vivía allá en Positos, iba a la Mondiola, famosa. Sí, Posito Nuevo, la Mondiola. Allá abajo había una entrada que no sé si existe ahora. Y caminamos hacia adentro y ya aparecían las ratas, en un túnel, como esta puerta así, y hemos metido. Bueno, pero a veces pasa que si estás en una parrillada de noche comiendo, capaz que si prestas atención en algunas calles, la ves, pero como si fuera una persona caminando. No, de noche sí. De noche salen, sí. Sí, claro, de noche. La vida de ellas es de noche. Hablábamos hoy de las enfermedades, contagian muchas, pero ¿podemos describir algunas de las que contagian las ratas? Describir, a ver, hoy son siempre de enfermedades tipo... la literatura habla de muchas, pero yo no conozco de que hayan casos así. Más bien los casos siempre son o con diarreas o con enfermedades de ese tipo que produce la contaminación. O ya el mismo producto contaminado porque hay pelos o el producto de la comida orinada. Ese tipo de cosas. Claro. Eso no lo permite el mercado externo. Pero de todas las plagas, o sea, de todas las enfermedades que se habla, hoy por hoy, con los controles que hay, esas que había antes que podía causar, no están. No contagian ninguna importante. No, por ejemplo, es mucho más peligroso. ¿Sabes qué es más peligroso? ¿Qué? Y ahora sí, las palomas. Yo he visto casos de contaminación por las bacterias que transmiten las palomas en los pulmonares que han causado muertes. ¿Ah, sí? Muertes en Uruguay. Son datos que no, pero y claro, y la paloma es un bichito que considera la paloma de la paz, el Espíritu Santo y Picasso, yo qué sé. Pero son plaga también, ¿no? Pero es una plaga. Es una plaga y hay que tomar conciencia de ello. ¿Cuáles son las principales salidas de la empresa de ustedes? ¿Cuál es el trabajo? Cuénteme todo. El más fuerte es la industria alimenticia. O sea, grandes empresas de alimentos que trabajamos para hacer control. El segundo, en verano, el azafra de casa de familia. Pero ahí Ambiental Ecológica va a buscar generalmente ratas y cucarachas. No, cucarachas sobre todo. Cucarachas. El otro problema, polillas, moscas y mosquitos. Ese es más un clásico. Sí, claro, pero moscas en la industria alimenticia es muy importante que no haya. Y hay que tener cuidado con los productos que se usan. O sea, hasta ciertas zonas se pueden usar productos y después para ir adelante, donde se produce no debe entrar ni una mosca. Pero para las polillas, ¿qué metodología aplican? Es un equipo, es como un spray gigante que se esparce en toda la casa. La persona debe salir 6 horas y por un año no tiene polillas. Por un año no. Y cuando llaman por cucarachas, ¿cómo es el trabajo que hacen y por cuánto tiempo dejan a la casa liberada? Nosotros ahí por cucarachas usamos productos ecológicos sin olor. No afecta a personas alérgicas ni asmáticas. Voy a pasar la propaganda. El chivo. El chivo. No tiene que salir, o sea, no saca la vajilla, no tiene que lavar la vajilla, puede estar ahí la persona y tiene una garantía de 6 meses o 12 meses. Y ahí, según
lo que quiere la persona. Y lo bueno es que no hay olor. Se ha avanzado muchísimo en eso. Muchísimo. Bien. Yo me acuerdo que cuando empecé en esto había unos productos altamente peligrosos. Por ejemplo, uno se llama Paratión, que era súper tóxico. O sea, logré cambiar ese a otro clorpirífos, otro organofosforado, que se sigue usando en Estados Unidos, acá también se sigue usando. Pero nosotros no lo usamos más, porque es muy bueno, pero deja mucho olor. Ajá. Y a ver, ¿cómo es toda la metodología cuando la persona llama? Y la persona llama, le decimos, bueno, está 2 dormitorios, 3 dormitorios, llaman muchos clientes. Nosotros trabajamos mucho con las recomendaciones, boca a boca es fabuloso. Sí, claro. Entonces él llama, y dice, bueno, ya tenemos 3 dormitorios, sale tanto, 2 dormitorios, y si la zona es más lejos, más cerca. Bien. Le pasamos un precio, bueno, arreglamos, se arregla cuando se va. La persona llega, se hace el trabajo con una pulverizadora líquido, un gel que mata, o sea, se pone en lugares eléctricos, que ese gel la cucaracha come y va al nido y muere ahí, y ahí las otras cucarachas comen a esa cucaracha y hay un efecto... ¿Comen a la cucaracha muerta? Sí, todo. Ah, ¿se comen entre ellas las cucarachas? No sabía eso. Pero se comen... Las ratas también. ¿Se comen entre ellas? Si no hay un suficiente alimento, o sea, en el triángulo de vida, la rata, por ejemplo, si está preñada, aborta. Y si tiene los pichones de rata, se los come. Porque si no hay alimento. Claro, claro. O sea, para primero ella sobrevive. Hace unos años vi una película en Londres, vieja, hicieron una casa como esta, con pisos todo de vidrio, y empezaron a poner población de ratas, que se criaban en escaleras, le daban alimento, y empezaron a sacarlo y ver cómo subsistían, cómo actuaba los diferentes, porque en una población de ratas, es como todas las especies, menos nosotros, un macho alfa dominante. Y después hay otros machos, pero el macho alfa es el que manda y el que tiene la prioridad con todas las otras. Es como un jeque árabe. ¿Siempre hay diferencia de tamaño entre rata y ratón? ¿Es muy fácil distinguirlos? No. En un momento cuando la rata crece y llega al tamaño del ratón, son similares. ¿Cómo se distingue? Igual que si... A ver, vamos a suponer que pintáramos un perro policía de color de un Foster, que no sé, el tamaño son, cuando es chiquito, son el tamaño del fémur y la pata, que es mucho más ancha. Cuando la rata se desarrolló es más grande que el ratón siempre. Siempre, pero cuando llegan al tamaño que esta ratita se está desarrollando, sus patas, es una pata, ya se nota que es una pata que va a ser de un animal grande. Claro. ¿Y por qué nos cae siempre más simpático el ratón? ¿Nos resulta más inofensivo? Yo creo que todo esto ya funciona en el cerebro con el ratón Mickey, el Super Mouse, todas esas cosas. Pero Tommy Jerry, todo eso, o sea, se creó todas esas imágenes. Pero el riesgo es el mismo de uno y de otro, o sea, transmite las mismas enfermedades. No. El ratón es simpático, pero causa mucho daño. También, ¿qué tipo de daño? Y después está el daño que todos los roedores causan, que en Estados Unidos es el 20% de los incendios es producido por ratas que muerden, porque necesitan roer permanentemente para afilarse, porque tienen los dientes son de crecimiento permanente, necesitan afilarlos. Entonces roen, por eso roen. Claro. Todos los roedores tienen que roer. Y ahí te pueden provocar un incendio. Y claro, cortan el cable, muere la rata, pero provocan un incendio, se para una fábrica, lo que sea. Eso es está comprobado, el 20% de los incendios producidos por... Más allá de la ficción y la leyenda, el ratón igual es inofensivo comparado con la rata. Sí. Hay menos chance de que te transmita una enfermedad y todo eso. Hay menos chances. Y de todas maneras en Montevideo no se ven mucho. O sea, casi todos los roedores que vemos son ratas en Montevideo, ¿no? Ratones hay pocos. ¿Sabes una cosa? Me parece que está avanzando. En Buenos Aires es imponente. ¿La cantidad de ratones? Sí. ¿Ah, sí? Y es mucho más difícil de combatir. ¿Por? Porque ellos primero
comen, si le ponemos una caja de estas, hay que ponerle 14, una al lado de otra. Porque va al 3, come un poquito, después va aquí, está siempre asustado, come otro poquito allí, otro poquito para allá, y empieza a meterse en lugares escondrijos que son inverosímiles. Es una conducta distinta a la de la rata, entonces. Sí, totalmente. Funciona de otra forma y se ha comprobado que son más difíciles de combatir. Sobre todo en lugares de repente hay más, si hay bodegas, que hay muchos depósitos, se meten en lugares que para hallarlos es bien difícil. ¿Y los llaman mucho también por las pulgas en el parquet, que es un clásico en algunos apartamentos? Nos llaman, sobre todo, muchos nos llaman porque aparecen pulgas por X razón, pero una de las cosas... Las agarra el perro en la calle y las lleva para el apartamento. Esa es una. Sí. Pero la más difícil es... El perro siempre, en general, muchas veces tiene una cierta población de pulgas. ¿Y qué pasa? El perro se va de vacaciones con la familia y vuelve, pero la pulga quedó y se desarrolló y no comió nada. Y ahí cuando entra, se lo quiere comer. Lo pican abierto. A todos los seres humanos. Pero sobre todo al perro. No, a los seres humanos nos pican. ¿También? Sí, nos pican, pero así, abierto. Aparte, la pulga puede vivir 6 meses sin comer. Entonces, cuando entra uno... Cuando vuelve de las vacaciones. Está... Con los cubiertos te está esperando. Sí, ya está pronta. Es bestial. ¿Y cómo se combate eso? ¿Cómo se fumiga? Eso se fumiga se pulveriza todos los pisos del parque. Y están siempre en el piso, ¿no? Es el lugar donde... Sí, a veces pueden estar saltando 1 metro arriba en un sillón. Si el perro va al sillón y con el sillón va a haber pulgas. También en el sillón, no solo en el parquet, claro. Entonces, donde duerme el perro es donde está la mayor población de pulgas. ¿Esa es una salida también habitual de ustedes o no tanto? Pero no, es mucho más baja, Bien. Es mucho más baja. Porque la gente con el perro lo lleva al veterinario, lo baña, trata de cuidarlo. Sí, aparte le ponen el medicamento. El medicamento, que ahora hay resistencia, no están andando tan bien. Pero el tema de la pulga es importante. Bien. Atilio, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias a usted. Y hay otros temas, murciélagos. A ver, pero por ejemplo, cuente alguna historia de esas de murciélagos también. Murciélagos. Entonces, esos son los que se esconden en el coso de la cortina. Se esconden en el coso de la cortina, pero a veces entran dentro de casas, afuera en los establecimientos rurales o en las casas de balnearios y defecan todo. Yo he visto en casas que me llevan a mostrar, aparte del orín, le destruye los muebles. ¿Sí? Espantoso. Entonces nosotros vamos, no lo matamos, lo desalojamos y después sellamos todo para que no entre. Sí, lo ideal es como que cubrirlo con algo y liberarlo, ¿no? Sí, que se vayan. O sea, cerramos casi todo, sabemos cuál es la salida, cerramos casi todo, ahí ponemos un repelente y se empiezan a ir. Bien. Pero es un tema, el murciélago está... en la picadura de un murciélago, a mí me llamó la doctora de Salud Pública que tenemos que darnos una vacuna, porque ella había ido a un curso que la mordedura de un murciélago que está rabioso, lo muerde y no siente nada. Y al año le vino un ataque, se murió. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa así que pasa igual, a ver, es muy poco, es aislado que un murciélago muerda a un ser humano. Claro, pero a ver, pero el tema es que si uno encuentra, el consejo es, uno encuentra un murciélago tirado en el piso, no lo tiene que ir a agarrar con la mano. Con la mano no, claro. Tiene que ponerse un guante. Y tratar de encerrarlo con un recipiente y soltarlo. No, pero cuando está en el piso, es que está liquidado. Está muerto. Está muerto, se va a morir. Porque el murciélago, cuando en campaña hacen una vez, el murciélago sale del lugar y cae un poco así. Entonces, ¿qué hicieron? Ponen tanques de 200 litros con insecticida y los mataban. Porque al caer así, se cae en el tanque. Sí, ahí lo recomendable es si uno lo ve moribundo o tirado, no agarrarlo con la mano. No agarrarlo con la mano, ese es el consejo fundamental. Bien. Porque uno sabe si está rabioso o no. Y no va a hacer la prueba si está rabioso. Vamos
un guante de cuero, o barrerlo, yo qué sé, pero claro. no tocarlo. Fue más que interesante la charla. No, Tilio. Gracias a ustedes. Muchas gracias por Y visitarnos. muy lindas las preguntas. Bueno, que pase bien. Bueno, gracias.